Muy buena noche, maestras y maestros. Un gusto poderles saludar. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra actividad, describiendo las actividades que tenemos para nuestro seminario, en el cual les vamos a estar acompañando. Un gusto estar con ustedes, felicitarles por esta decisión de iniciar su formación como doctores en educación. El diseño instruccional que se hizo dentro de nuestra asignatura, epistemología, vamos a encontrar pues algunos aspectos que son fundamentales. En el apartado de la bienvenida, pues por ahí damos a conocer pues algunos aspectos, dándoles un cordial saludo. Por ahí también tenemos los datos personales, el correo electrónico, el número de teléfono, una bienvenida con un pequeño video, el programa que ustedes pueden descargar en el objetivo de la materia, que está relacionado a que nosotros podamos identificar algunos fundamentos filosóficos, científicos relacionados con las teorías del conocimiento y asimismo con las estrategias de investigación que corresponden a estos fenómenos educativos. Los criterios de evaluación, vamos a estar trabajando con tres. Primeramente, un video con un porcentaje del 30%, una presentación digital del 50% y un foro de participación del 20%, una totalidad del 100%. Vamos a tener dos sesiones el día de hoy, este viernes 8 de marzo, de 7 a 20 horas, y la segunda clase sería el 15 de marzo, también con el mismo horario, de 19 a 20 horas. Esa sería la primera, digamos, presentación como tal de nuestro curso. Por ahí tenemos las actividades. Siempre que nosotros les estemos acompañando, hacemos un diseño donde les permita a ustedes pues conocer más sobre el tema que abordamos y al mismo tiempo sobre la materia, ¿no? Tenemos la semana número 1, que sería del 2 al 9 de marzo. La primera unidad temática es el problema del conocimiento. De la misma forma, tenemos una cápsula por ahí de esta unidad. Luego tenemos información relevante sobre el problema de la posibilidad del conocimiento, el dogmatismo, el escepticismo, y algunas otras corrientes pedagógicas en las cuales se establece la epistemología. También agregamos un video que nos puede servir para ir consolidando nuestro conocimiento en referencia a la actividad. Por ahí agregamos dos lecturas. La primera es el problema del origen del conocimiento humano, los supuestos filosóficos con los que se pretende resolver. Esa sería la primera lectura. La segunda lectura es el problema del conocimiento en la filosofía de Nietzsche en el periodo intelectualista. Con estos dos documentos ustedes van a realizar un ejercicio que es el video educativo. Esta estructura del video, por ahí ponemos información relevante, donde pues la cantidad de minutos en los cuales ustedes deben de establecer. Por ahí también ponemos algunas herramientas tecnológicas que pueden utilizar para hacer la edición. Remarco aquí, maestras y maestros, no es necesario que ustedes editen el video. Pueden ustedes grabar su video no sé, pensemos en Meet, donde puedan compartir diapositivas y ustedes estén presentando, ¿no? De esa manera. Pueden trabajar también con Zoom, que también es una herramienta pues muy amigable en ese sentido, y puedan hacer la actividad. Por ahí agregamos algunas herramientas tecnológicas que ustedes pueden utilizar, pero bueno, ya depende de cada uno de nosotros. El video debe de tener pues una pequeña título como tal, un saludo, el objetivo de la misma, el desarrollo del contenido que se está abordando del tema y la conclusión. Dice que podemos utilizar frases cortas, no utilizar expresiones muy ambiguas. La cantidad de minutos, pues ahí, por ahí nos aparece para que ustedes lo puedan trabajar, que preferiblemente de 15 y no más de 20 minutos. Si alguien no sé, pensemos, graba 25 minutos, bueno, no pasa nada. Pero sí, por favor, que es menos de 15, ahí sí tendríamos que considerarlo, por favor. El valor es de 15% y la fecha de entrega sería para el 9 de marzo. Si hubiese alguna situación, con gusto les atendemos para un ajuste de la fecha, no pasa nada al final del día. Esa sería la primera actividad. La, seg- la segunda actividad
en la cual les vamos a estar acompañando, pues de la misma manera tenemos la semana 2 que es la semana del 10 al 23 de marzo. Corrientes epistemológicas, lo mismo, tenemos una cápsula para que ustedes lo puedan revisar, que se hace el abordaje del contenido, información relevante sobre ello, videos que ustedes pueden revisar, nuevamente una cápsula en la unidad 3, análisis epistemológicos de la teoría educativa, la cápsula de la unidad y más información que ustedes pueden utilizar y algunos otros videos que pueden trabajar. Las lecturas, la lectura número 3 es la ciencia y las corrientes epistemológicas, una breve revisión para el estudio. La lectura 4 es enfoques epistemológicos que orientan la investigación. Con estos dos documentos vamos a hacer una presentación digital, ¿sí? El valor es 50%. Elementos que deben de componer una presentación electrónica, pues las diapositivas, las imágenes, el texto, la animación, la estructura, la portada, el cuerpo, las conclusiones, las referencias, el formato. En este apartado, ustedes pueden ajustar, maestras y maestros. No hay ningún problema en ese sentido. Ustedes pueden hacer ese ajuste si se requiere en el tipo de fuente, en el interlineado, en el tamaño, en el margen superior, inferior, no pasa nada. Si ustedes lo ajustan. Y también nos dice que ahí podemos hacer, como mínimo, deben de ser 20 diapositivas. Vean, muchos me han estado preguntando, cuando yo menciono que la actividad debe de estar en PDF, tanto para el video como para las diapositivas. Alguien me decía, oiga maestro, pero no desconozco cómo subir las diapositivas, si debe de tener esta animación, por ejemplo, lo que yo estoy solicitando. Pero usted nos dice que debe estar en formato PDF. Algo muy sencillo, maestros y maestros. Su archivo, súbanlo a su Drive, copian ese link, lo pasan en una hoja de Word, lo convierten en PDF y ese es el documento que van a subir a la plataforma y en automático ya lo tenemos la actividad, es la forma que nosotros estamos pidiendo. Lo mismo ocurre con el video, súbanlo en alguna de las nubes, en Dropbox, puede ser en, no sé, a lo mejor en el Drive o en YouTube, lo mismo, nada más que hay que tener el cuidado que nosotros tengamos el permiso correspondiente para poderles observar y poderles calificar, ¿no? Copiamos el link, lo pasamos en una hoja de Word, lo subimos a nuestro Drive, copiamos el link y listo. Pero si alguien dice, no, maestro, ¿sabe que para mí es muy estresante todo esto? Bueno, simplemente suba actividad a su Drive y copien el link directamente y lo pegan a la plataforma y con eso superamos la actividad. No tendríamos que hacer todo ese trabajo de pasarlo a PDF y todo esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces, de esa forma lo podemos hacer. Les escuchamos, maestras, maestros, sus dudas. Alguien por ahí levantó la manita. Ok. A usted, maestro, por compartir, muy amable. Sí, efectivamente, si lo hacemos de esa forma, por eso tenemos ese cuidado de que ustedes puedan subirlo a su Drive. ¿Qué herramientas podemos utilizar para grabar el video? Pues podemos trabajar con Meet, podemos trabajar con Zoom, incluso podemos trabajar con Genially porque nos da oportunidad de grabar video. Podemos trabajar con Prezi porque nos da esa oportunidad de grabar video. Alguien por ahí me decía, ¿podemos trabajar con PowerPoint porque nos puede grabar video? Sí se puede, maestros y maestros. Le escuchamos, maestra Aida.
Hasta las 11:59 de la noche. Sí, maestra. Sí, maestra, entonces. Ok, muy bien. Entonces, esas serían las dos actividades que nosotros vamos a realizar. Y también hay una actividad más que serían los foros. Les invitamos a que ustedes puedan entrar a los mismos y poder hacer sus aportes. La actividad número uno nos habla sobre específicamente el tema que nosotros vamos a abordar, que está relacionado con el concepto de epistemología, que ahorita lo vamos a abordar. Ustedes hacen su aporte sobre qué es la epistemología y hacen una réplica a dos compañeros más, ¿no? Entonces, para que ustedes, bueno, consideramos que son factibles los foros porque es un espacio en el cual hay un intercambio de ideas y construimos y reconstruimos el conocimiento. Entonces, por lo tanto, creo que es factible poder utilizar este espacio para que ustedes puedan hacer los aportes, pero estaba revisando, solo hay un compañero maestro que ha hecho ese aporte. Les invitamos a las maestras, a los maestros, que puedan entrar al foro y poder participar más que todo, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Si no, para abordar el contenido. Ok, muy bien, maestras. Entonces vamos a iniciar. Hablar de epistemología en la educación, desde el proceso de interacción social, nos lleva a ver la finalidad de construcción del conocimiento. Sabemos de antemano que la epistemología se relaciona con la parte filosófica, que nos lleva al origen y la naturaleza y la validez del conocimiento en sí. Estos dos conceptos que se relacionan la epistemología y el proceso filosófico nos llevan a identificar la construcción de un supuesto, de un conocimiento como tal. La epistemología, como procesos en los cuales nosotros establecemos, vamos a estar relacionándolo con la educación, porque es el área donde nosotros nos estamos formando. Cabe aclarar que recuerden que la epistemología es el conocimiento, entonces en todas las áreas, física, química, biología, medicina, arquitectura, psicología, está la epistemología, entonces, porque es la teoría del conocimiento como tal, pero a nosotros nos corresponde atender esta parte de la epistemología y su relación con la educación. Cuando hablamos de educación, nos resulta importante ver este vínculo que existe con la epistemología. Y a partir de la misma, sabemos que es la adquisición del conocimiento. Entonces, la génesis de la ciencia va a estar relacionado con educación y asimismo con la respuesta que se vinculan con el acto educativo. La epistemología nos anima a reflexionar, a analizar y a conocer el proceso de construcción del conocimiento, de manera en la cual nosotros vamos a ver de una forma directa los procesos donde vamos a construir el conocimiento y vamos a integrar el saber, ¿no? Desde el acto educativo, desde la comprensión, la integración y la explicación del conocimiento. Desde el apartado de la filosofía, nos anima a investigar teorías del conocimiento a sí mismas, a reflexionar y también a tomar en cuenta el estilo para poder analizar y mejorar la forma de construcción del conocimiento, adaptando lógicamente a una necesidad humana durante este proceso en el cual nosotros estamos construyendo. La epistemología nos da y nos invita a profundizar, a reflexionar sobre la evolución y el recorrido que ha tenido la educación moderna, ¿sí? Vinculando lógicamente con este proceso en el cual estamos estableciendo la filosofía. El papel de la epistemología nos lleva básicamente a considerar este proceso a partir, ¿sí?, de poder establecer las corrientes epistemológicas, tomando en cuenta que
la epistemología es un proceso que se aborda desde diferentes campos de observación y también se toma en cuenta la parte social, la parte política, la parte ética, moral y el proceso en los cuales se establece el conocimiento. ¿Qué es el apartado epistemológico? Comentábamos que que es el conocimiento como tal científico y que a partir de esta se trata de generar una nueva postura. La epistemología analiza y sistematiza conceptos tales como datos empíricos, la verdad, la hipótesis, la ley científica, la regla técnica, la teoría, ¿sí? Incluyendo lógicamente ciertos principios filosóficos en el apartado de la investigación. Para Mario Bunge nos dice que la epistemología tuvo un periodo clásico que se puede considerar desde Platón hasta Rousseau, aunque generalmente se aborda en cuestiones matemáticas o filosóficas, ¿sí? El Círculo de Viena aparece desde una nueva postura con un enfoque acerca del conocimiento científico que incorpora asuntos de la lógica sistemática y la axiología, la gesología, la ontología, la metodología, la ética. Todos y cada una de estas disciplinas se relacionan ¿con qué? Con la ciencia, ¿no? Uno de los principales problemas para determinar el objeto conceptual o el constructo como le conocemos, de la naturaleza del concepto. Por ejemplo, las relaciones, las funciones, se vinculan con los paradigmas de las escuelas del pensamiento, los conceptos y los objetos mentales, y existe un lenguaje específico sobre ello, ¿no? Asimismo, pues bueno, vamos a relacionar con la teoría del conocimiento, que supone un apartado epistemológico, que es una explicación del campo de los saberes, reunidos en un conjunto de conceptos, de ideas, de principios, de métodos que sirven para explicar el conjunto de hechos que se dan en un contexto. En ese sentido, vamos a hacer este abordaje dándole un apartado donde vamos a establecer básicamente el conocimiento y el saber mismo de la teoría. El acto educativo como tal nos dice que tenemos que conocer la estructura y su articulación con los valores, con el contexto social específico para desarrollar los procesos de comprensión, la educación e instrucción que se pueda hacer, ¿no? En ese sentido. La educación sabemos de antemano que es un proceso social mediante el cual se enseña y se aprende un modelo cultural determinado mediante los procesos de construcción del tipo de conductas que determinan las situaciones. Entonces, la educación puede distinguirse por ser de manera informal y formal, es decir, aquella que se aprende sin metodología, es decir, también que lo vamos a considerar que no es rigurosa, que está diseñada para efectos de la vida práctica y social, donde la intencionalidad mediante ciertos tipos y métodos y técnicas que se puedan utilizar. Y a partir de esto se da la educación, donde el docente debe crear aprendizajes significativos, un aprendizaje cuando el significado debe estar relacionado y modificado permanentemente a la conducta en la cual se va a aprender. El aprendizaje sabemos que es una actividad que sirve para adquirir una habilidad y que modifica la manera permanente del conocimiento, los saberes, los hábitos, las habilidades y las actitudes en el ser humano. El aprendizaje tiene que tener esa finalidad de la adquisición de esos conocimientos, los saberes, los hábitos, las habilidades y las actitudes. Y su fin, pues lógicamente, es poder alcanzar y ver los procedimientos. ¿Por qué estamos viendo estos conceptos? Bueno, porque realmente el esquema del acto educativo se vincula con el saber,
con el educando y con el educador. Son estos tres elementos. Antes se consideraba que había un proceso tripartita, que era el docente, era el alumno y el padre de familia. Y actualmente se sabe que eso no es de esa manera, sino que es el saber, que es el contenido, el maestro y el alumno. Entonces se articulan estos tres y se echa a andar el proceso de construcción del conocimiento, el apartado epistemológico. ¿Sí? Nosotros, cuando podemos identificar a un niño, por ejemplo, que no sabe leer y escribir, y a veces determinamos y decimos que el alumno no sabe, cuando nosotros estamos haciendo esa aseveración, cuando en realidad no desconocemos el proceso de alfabetización que está llevando el alumno y cómo lo podemos direccionar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos diferentes textos, teorías que nos lleven a determinar en qué etapa de evolución alfabética se encuentra el alumno para decir por qué no está aprendiendo. No sé, tenemos que leer a Ana Teberovsky, a Solé, a, también a Emilia Ferreiro. Entonces, pues todos estos autores que nos dicen, ¿sí? Y nos hablan sobre específicamente sobre este proceso evolutivo, sobre lo que es la alfabetización. Entonces, sí se requiere. Entonces, nosotros no podemos determinar este proceso, ¿no? En el cual podemos decir que el alumno no está aprendiendo. Entonces, se vincula con la naturaleza, que sería el conocimiento en sí, y el significado y el acto educativo, ¿no? Que durante, pues sabemos perfectamente que durante la historia del hombre ha existido diferentes postulados sobre lo que es el proceso de adquisición del conocimiento y que estos básicamente van a responder a las formas de vivir y de experimentar los cambios, ¿sí? Culturales en el apartado de la educación. Bajo un proceso de instrucción estricta, nos vamos a ver que el saber, ¿sí? Que es el conocimiento en sí, el educador y el educando, tomando en cuenta pues estos procesos educativos, nos lleva a identificar las corrientes epistemológicas, maestras y maestros, ¿no? Hablamos básicamente que hoy en día vamos a identificar pues, ciertos modelos y enfoques epistemológicos que ayudan, de cierta manera, a poder interpretar las acciones que están en nuestro contexto, ¿sí? A nuestro alrededor, y podemos mencionar las que más hemos trabajado y que por ahí en los textos que ustedes van a leer van a identificar, por ejemplo, el empirismo, en donde sus principales autores son John Locke y David Hume, donde su enfoque mantiene que la experiencia es la única fuente del conocimiento. El empirismo está vinculado a eso, ¿no? Que la experiencia va a ser la base, la que va a orientar a la construcción del conocimiento. Nada se conoce que no tenga su origen en la experiencia sensible. De ahí que se niegue frente a las relaciones que existen con las ideas innatas. La diferencia entre las impresiones sensibles y las ideas es para los empiristas solo una intencionalidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que identificar, claro, que aprendemos bajo la experiencia, pero también hay otros apartados que necesitamos pues atender. Por ejemplo, la corriente epistemológica del racionalismo, que tiene su origen en la obra filosófica del apartado de las matemáticas de Descartes, cuya obra principal es el discurso del método. Descartes pues decía que los sentidos en muchas de las ocasiones son engañadas y es prudente fijarse por completo quienes nos han engañado en alguna experiencia y a partir de la misma podemos identificar el apartado donde se establece, ¿sí? Que el racionalismo está vinculado al principio inminente, ¿sí?
que niega la conciencia y puede ser salir de la misma, ¿no? La verdad se reduce con certezas en los enfoques epistemológicos, ¿no? El relacionismo no va a estar vinculado únicamente a la experiencia, sino a la razón, el porqué de las cosas, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, que el alumno de educación básica, en el primer grado de primaria, va a aprender mediante las experiencias, pero también que se tiene que relacionar con el proceso de la construcción epistémica de su desarrollo cognitivo. Y eso nos dice que tenemos que tomar en cuenta las etapas de evolución del proceso de alfabetización, ¿no? Y luego pues vamos a encontrar otra corriente que es el idealismo de Immanuel Kant, crítico tanto el proceso del empirismo como el racionalismo, proponiendo un dominio del idealismo trascendental, afirmando que todo conocimiento se origina bajo la experiencia y el contenido del conocimiento, que procede bajo las impresiones del. Sin embargo, Kant sostiene como el racionalismo es el conocimiento, no tiene el alcance real, no se puede conocer con la verdadera realidad, sino cómo nos presenta los sentidos. Ahí nos habla de eso, ¿no? De los sentidos. Pensemos en una figura, en una pintura que es abstracta, ¿sí? Y que cada uno de nosotros puede interpretar, ¿sí? El estado emocional del autor, del pintor que está construyendo la misma, ¿no? Entonces, también está el positivismo del francés de Augusto Comte, que el conocimiento, bajo una experiencia basada en las observaciones externas entre este paradigma del conocimiento científico, para Comte el conocimiento verdadero era igual como un conocimiento científico. La verdad se limita a los enunciados que son empíricamente y los saberes se relacionan en el proceso donde la crítica filosófica se establece a partir de la ciencia, ¿no? Existe otra corriente que es el realismo, que esta corriente epistémica, su función va a estar vinculada con el conocimiento y se encuentra en las cosas, que son independientemente de conciencia cognoscente, no distingue el proceso del contenido de conciencia, sino bajo el objeto que se percibe y tampoco existe bajo una corriente existente entre el sujeto y el objeto en el cual se va a establecer. También hablamos del dogmaticismo, que es una postura epistémica según la cual el conocimiento es simplemente posible. No hay una manera de que el ser humano no conozca el mundo exterior, pues se da por el supuesto del contacto entre el sujeto y el objeto del conocimiento. El dogmatismo epistemológico se da como un hecho de posibilidad del conocimiento. Para ello, nos muestra que el conocimiento desde una postura es más bien una aspiración del conocimiento donde se relaciona entre el sujeto y el objeto. Recuerden, el objeto es el alumno, ¿sí? El sujeto somos nosotros, pero cuando hay este intercambio de conocimientos, cuando hay esta cosmovisión del conocimiento en referencia al alumno, él nos comparte el conocimiento y nosotros nos volvemos objetos del conocimiento y ellos son sujetos del conocimiento, ¿no? Entonces, hay otra corriente también que es el escepticismo. Según esta postura epistémica, el sujeto cognoscente no puede aprender el objeto del conocimiento, si no es posible. No hay posibilidades de conocer y por lo tanto debemos abstenernos de pronunciar, ¿sí?, algún juicio, mientras el dogmatismo desconoce en cierto modo al sujeto, que es el escepticismo desconoce el objeto. Todos somos escépticos en muchas de las áreas, ¿no? Pero no podemos estar de esa manera, sino que tenemos que irnos al proceso en el cual se construye el conocimiento, ¿no? Está el pragmatismo también, donde este proceso se presenta bajo una actitud esencialmente donde la formulación de la negación
posibilita el conocimiento y el escepticismo adquiere una característica positiva del pragmatismo moderno, donde el escepticismo pues desecha el concepto de la verdad considerando el proceso de cambio originado bajo una concepción. El enfoque epistemológico puede tener distintos sentidos, maestras y maestros, ¿no? Según sea el punto de vista, se refiere pues básicamente al área de estudio del conocimiento como se le conoce, científico, de manera donde las diferentes posturas epistémicas se relacionan con el conocimiento. La ciencia o el proceso científico llevan también diferentes interpretaciones, lo que complica el asunto en lo que es ver la realidad. La epistemología en sí, pues nos ayuda a poder interpretar lo que ocurre en nuestro contexto, pero al mismo tiempo en la epistemología nos acerca a la naturaleza del conocimiento, a las estructuras en las cuales se van a establecer en la parte cotidiana de los enfoques epistemológicos, las realidades del mundo actual, donde es un aspecto personal y familiar en el contexto social, político, religioso, de complejidad, donde el proceso epistémico de este nuevo siglo, ¿sí? XXI, nos lleva a un alto nivel de complejidad, porque a partir de las diferentes posturas epistémicas se construye el conocimiento, ¿no? Que es transdisciplinar, interdisciplinar, que es un proceso de integración sistemática, al cual pues necesita bases epistémicas acorde a su propio tiempo, su naturaleza, ¿sí? Y que se vive bajo un proceso en el cual el concepto del conocimiento bajo una idea de la ciencia, es decir, desde un proceso de racionalidad científica, ¿sí? Y el objetivo fundamental es clarificar e ilustrar que el problema reside en el concepto, ¿sí? Adaptado a las ciencias humanas y desde el proceso epistémico que día a día se va transformando de manera radical. ¿Sí? El concepto del conocimiento y del concepto de la ciencia llega a una adopción de un nuevo concepto de racionalidad científica, un nuevo paradigma epistemológico, ¿no? Como por ejemplo puede ser el método científico positivista que fue pues bajo los procesos de la psicología, de la Gestalt, y que éstas se han ido transformando conforme pasa el tiempo. Entonces, los supuestos de las diferentes escuelas epistémicas pues nos lleva básicamente a ver la importancia que tiene el hecho de que nosotros como parte de un proceso educativo pues conozcamos la epistemología, pero que esta misma nos ayude a poder interpretar lo que ocurre en nuestros contextos y a poder entender al objeto de estudio, ¿sí? Y una de las virtudes que tenemos los seres humanos es de poder comprender y razonar y poder analizar los procesos y a partir de las mismas poder emitir un juicio, ¿no? Que es una capacidad de poder efectuar esta introspección y reflexión, ¿no? Que tenemos nosotros los seres humanos desde las nuevas verdades y los puntos de vista sobre lo que es la relación del poder accionar, ¿sí? De manera cotidiana, ¿sí? De poderse desenvolver, de poder tomar en cuenta un proceso en la cual se puede establecer las diferentes corrientes y posturas epistémicas, ¿no? La confrontación de este método científico es complejo, pero al mismo tiempo sencillo porque es un proceso de montaje de técnicas, ¿sí? Pues que implica la determinación de la especificidad, ¿sí? Del objeto
y a través de la utilización del razonamiento lógico específico nos llevará a identificar, ¿sí?, al objeto y sus similitudes que existen, ¿no? Y el procedimiento en las cuales se establecen, ¿no? Entonces, desde el apartado de la filosofía surge la aparición de las ciencias, pero cuando ya trabajamos la percepción del conocimiento desde el apartado cuantitativo, nos lleva a identificar, ¿sí?, de manera cualitativa los fenómenos educativos, ¿no? Entonces, el uso de una metodología de la investigación científica requiere un continuo proceso reflexivo, ¿sí?, sobre cómo se conoce y qué implica una actitud flexible de los procesos de construcción del conocimiento, ¿sí?, de una autorregulación y un proceso epistemológico desde la reflexibilidad y la construcción a partir de la definición de este conjunto de operaciones mentales y prácticas que se establecen a partir de las conexiones y los ajustes del objeto que nosotros estamos revisando. Entonces, podríamos decir, maestras y maestros, entonces, desde el apartado epistémico, nosotros vamos a entender al objeto del conocimiento, ¿sí? Y vamos a poder determinar si el alumno tiene una cierta conducta y qué se puede hacer sobre ella, ¿no? Recordemos bien que estas áreas de las ciencias sociales, como en el caso de la psicología específicamente, nos abre esa posibilidad de poder atender a los educandos. Ok, les escuchamos, maestras y maestros, su aporte. Estaba hace ratito, estaba revisando la plataforma y pues algunos compañeros maestros pues ya hicieron sus aportes en lo que es los foros, pero también al mismo tiempo en lo que es la actividad. Les escuchamos, maestras, maestros. Recuerden que esta materia se va a relacionar con algunas otras, como lo que es el apartado de los paradigmas de la investigación educativa. Remarco, con los paradigmas de la investigación educativa. También se va a relacionar con seminario de investigación 1, seminario de investigación 2, seminario de investigación 3 y también con la de tesis doctoral, porque en ese sentido nosotros estamos identificando el conocimiento. Ustedes van a construir conocimiento a partir de una problemática, una situación o un fenómeno que ustedes requieran atender. ¿Dónde? En su contexto educativo. A partir de ahí, pues emana pues, todo este apartado de la metodología, de la investigación y que por ahí lo hemos estado comentando y esa relación que existe, ¿no?, sobre lo que es de epistemología. Les escuchamos, maestras, maestros, sus aportes. Hola.
A usted, maestra, muy amable. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros quisiera hacer algún aporte? Gracias, maestra, muy amable. Gracias, maestra, muy amable. Entonces, podríamos decir que la epistemología se relaciona con el sujeto y el objeto de estudio, que se utiliza y trabaja con el método científico para elaborar un conocimiento objetivo y para poder estudiar su entorno. También se enfoca de manera clara, de forma individual, para poder desarrollar sus estructuras del conocimiento y se relaciona con diferentes procesos para poder justificar el acto del hombre como tal, ¿sí? Bajo las creencias y los conocimientos que se dan. Entonces, podríamos terminar el día de hoy diciendo que la epistemología se basa que los seres humanos son conscientes y pensantes, pero que no
Por eso tienen la comprensión de todo. Entonces, se trata de mostrar cómo la persona es capaz de construir el conocimiento para poderlo incluir en una sociedad que se mantiene de manera constante cambio y que al mismo tiempo puede ir cambiando y mediando sus necesidades que se solicitan. Entonces, nosotros podríamos decir, yo les podría preguntar en ese momento, tenemos y somos especialistas en el área de la educación, pero en medicina, pues bueno, yo creo que todavía tendríamos que especializarnos en esa área. Entonces, por eso decíamos que siempre vamos a estar careciendo de ese conocimiento, pero eso también nos lleva a poder interactuar con ese conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí pudiésemos atender. Pues es un gusto, maestras y maestros, poderles acompañar en su formación y estar con ustedes con esta materia de epistemología. Les deseamos una bonita noche. Cualquier cosa, pues nos quedamos pendientes en el grupo de WhatsApp institucional o de manera privada. Antes de pasarnos a retirar, no sé si tenemos, consideran factible el día de mañana este, que van a entregar su actividad o movemos la fecha. Con gusto podemos hacerlo de una vez. Como vamos en las actividades. Sí, sí, cualquier herramienta. Sí, 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 cualquier herramienta. Pues, bueno, mire, vamos a pues adecuar la fecha para no tener ningún detalle en ese sentido. Lo vamos a dejar hasta para el día lunes, el día lunes para que ustedes no tengan, puedan mañana subirlo y si a lo mejor por alguna situación familiar o de índole laboral, pues no pudieron, bueno, ya lo pueden hacer el día domingo. ¿Sí? Entonces, cuídense mucho, ya hicimos la modificación, tenemos hasta el día domingo, también hicimos la modificación del foro para que ustedes puedan participar, tenemos hasta el día domingo para subirlo, no, el día lunes, bueno, el día lunes para que lo puedan subir su actividad. Bueno, entonces les deseamos bonita noche, cuídense mucho maestras y maestros, que estén muy bien, un gusto y les vemos en la próxima sesión.